tema del día. Muy buenos días en Colombia, muy buenas tardes en Madrid. Aquí continuamos con la visita de Estado del presidente Gustavo Petro y su esposa Verónica Alcocer. Hoy un día bastante movido, hemos llevado una mañana con muchos eventos, hemos estado en el Palacio, hemos ido al Congreso, hemos estado en Ofrenda Floral. Y les inicio este recorrido justamente hablando de la ceremonia de recibimiento oficial que su majestad Felipe VI y su esposa Leticia Ortiz le hicieron al presidente de la República y a su esposa en una tribuna de honor que se llevó a cabo en el patio de la Almería del Palacio Real. Quiero contarles que esta ceremonia básicamente consistía en un saludo a toda la delegación de Colombia y donde el presidente presentó cargos a la Casa Real ante la tribuna de honor. Se realizaron unos himnos, hubo el himno de Colombia bastante majestuoso. Se pasó una revista a las tropas por parte de su majestad, el rey de España, y del señor presidente de la República, Gustavo Petro. También iban en compañía del jefe del cuarto militar de la casa de su majestad. Durante este tiempo, el saludo oficial se hizo a las delegaciones de España, las delegaciones de Colombia, y luego hubo el desfile de la Guardia Real. Realmente fue un momento muy majestuoso el que se vivió aquí en el Palacio. Y luego de aquí salimos al Congreso de la República, en el Congreso de los Diputados, llaman aquí en España. El lugar, la Plaza de los Cortes, número 1, justamente aquí en Madrid. El señor presidente de la República llegó a este lugar en donde lo estaban esperando senadores y congresistas. Luego de esto tuvieron una calle de honor, la foto oficial, y luego de la foto oficial se interpretaron los signos para que el presidente ingresara al Salón de los Pasos Perdidos. Aquí se hizo la firma del acta del libro de invitados y más tarde se desplazaron hacia el hemiciclo, justamente donde el presidente de la República le llevó un mensaje a los congresistas que se encontraban en este lugar. Gracias. Este ha sido hasta ahora el recorrido que se ha hecho en la mañana. Luego de aquí vamos a estar el presidente irá con su esposa a un almuerzo en la Zarzuela. Es un evento privado donde solamente estará el mandatario con su majestad. Y luego de esto tendremos que ir al ayuntamiento, donde la alcaldía le entrega las llaves de la ciudad al presidente Petro por estar aquí en esta visita de Estado. Realmente una agenda muy compleja, una agenda en la que nos ha tocado caminar mucho, en donde nos ha tocado estar en todos los sitios, conocer mucho de cómo funciona el Estado justamente en Madrid y que bueno, más adelante nosotros les llevaremos mucha más información. Realmente de aquí, de Madrid, en una visita que ha sido exitosa, que está en los periódicos, que está comentada por todos, se despide aquí María Elena Romero y más adelante les llevaremos más información. Bueno, una imagen, o las imágenes hablan más que las palabras. Vimos a María Elena allí entregándonos, muy elegante también, muy linda, entregándonos la información de primera mano, siempre allí. Siempre muy elegante y muy en el lugar de la noticia, de la noticia. información. Ajá. Bueno, estamos viendo las imágenes de los honores militares que se le dispensaron al presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, a su arribo a la Moncloa, al Palacio de los Reyes. No, Moncloa es de gobierno. Aquí está el arribo al Palacio Real de la Zarzuela, en donde se le rindieron los honores militares. Lo estamos viendo en imágenes, hermoso Palacio de la Zarzuela en Madrid. Allí, en esos honores militares, como siempre, como es costumbre, con la visita de los jefes de Estado cuando llegan a visitar un país, como lo hacemos aquí también en la Plaza de Armas, en la Casa de Nariño, y como se hizo con Pedro Sánchez cuando estuvo en agosto
En agosto estuvo en la del posesión 2022. y fue creo que la primera Sí, señor. visita. Fue la visita de Estado, la primera visita de Estado de un presidente extranjero. Exactamente. Los reyes, Felipe VI, Leticia, quien, valga la cuña, periodista, Sí, señor. Colega. colega, y Daniel y Esperanza. bueno, y Sajira nos decía, el Rolls Royce Phantom 4. Qué Sí, lindo ese señor. Divino. vehículo. Sobre las 4:05 de la mañana, hora colombiana, 11:05 de la mañana, hora española, entró a la explanada del Palacio Real el vehículo que transportaba al presidente Petro y a su esposa Verónica Alcocer, primera dama de la nación, allí al patio de la armería del Palacio Real, situado en el centro histórico de Madrid. En esta puerta de la residencia oficial que da frente a la Catedral de la Almudena, y luego de una calle de honor formada por la caballería de la escolta real, los reyes de España esperaban a la delegación colombiana. Durante esta ceremonia de recibimiento se interpretaron los himnos nacionales tanto de Colombia y España bajo salvas de cañonazos, y el presidente Petro y el rey Felipe VI pasaron revista al batallón de la Guardia Real que rindió honores. Los honores y ahora pues el desfile oficial lo estamos viendo en imágenes con el rey Felipe VI de España, y en segundos también estará el saludo del presidente Petro al jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, quien posteriormente pues tuvo el encuentro. Bueno, allí está el jefe de Estado saludando a los dignatarios de los diferentes partidos. Que fueron presentados por el presidente, por el rey de España, al presidente Gustavo Petro, a los miembros del Ejecutivo, ¿quién encabezó esta fila, por decirlo de cierta manera? Ajá. Pues el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, diferentes representantes del Partido Popular, del Partido Social Obrero Español, la presidenta de la Cámara de Diputados, Meritxell Batet, allí de traje azul, rubia, ella, la estamos viendo también, y quien también más adelante lo recibió a la comitiva colombiana, el jefe de Estado, Gustavo Petro, en el Congreso de los Diputados. Exactamente, allí justamente veíamos en las imágenes cuando el presidente Petro pues le presenta al rey Felipe VI su delegación. 6:40 de la mañana avanzan estas imágenes que estamos viendo en directo en Colombia Radio sobre la visita de Estado del jefe de Estado Gustavo Petro, los honores militares que avanzan y luego lo que es la visita, pues todos los honores militares, y lo que es la visita del presidente Gustavo Petro al Congreso de los Diputados, es decir, la sede del Legislativo español, donde debaten las leyes, como nuestro Congreso de la República aquí en el Capitolio. Importante anotar que luego de estar allí en este instante es cuando se entregan los regalos, los obsequios protocolarios de las distintas culturas colombianas, que es importante el rol que lleva la primera dama allí, que claro, es demostrar, dar a conocer la cultura colombiana a través de las artesanías. Por ello, como lo mencionaba ahorita Carlos Fernando, pues la entrega del sombrero volteado, el jarrón y las mancuernas. Y las joyas. Muy y los aretes pendientes, filigranas de Mompox. Que le irían muy bien además al vestido de la reina Leticia. Oigan, muy elegante, sencilla, sobria, hay que decirlo. Yo no puedo dejar pasar tampoco sin mencionar que Verónica Alcocer estaba también muy bella, con un vestido que siento que también refleja un poco como nuestra cultura indígena, con esos grabados. Me pareció muy elegante, muy acertado. Los dos matrimonios estaban muy elegantes para este encuentro tan importante. Al lado de Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados, ella es catalana, vicepresidenta primera del Partido Social o Socialista Catalán, es la presidenta del Congreso de los Diputados o la presidenta del Legislativo. Aquí el arribo del presidente saludando a todos los representantes de las bancadas que tienen asiento allí en el Congreso de los Diputados. En algún segundo vamos a observar cuando saluda a Sánchez Feijóo, que es del Partido Popular, lo estamos viendo aquí, el señor de anteojos, y también a los líderes de Podemos, que están allí con los líderes, los integrantes de Podemos, que en determinados momentos pues han expresado el apoyo al progresismo, no solamente en Europa, sino también en América Latina. Vale la pena recordar que esta sesión
fue una sesión bicameral, ¿no? Es decir, aunque se realizó en la Cámara Baja o la Cámara de los Diputados, fue una sesión conjunta entre Cámara Alta y Cámara Baja o Senado, para que hagamos una similitud, que se han dado cita allí para recibir al presidente Gustavo Petro, a su delegación, y entonces de esa manera escuchar su discurso. Estaba también allí la delegación colombiana, esperando por el jefe de Estado, que fue reconocido con la distinción que ofrece la Cámara de Diputados española, que recibió, ya lo vamos a ver tal vez en un instante también, de pie y con aplauso sonoro y extenso al jefe de Estado colombiano. Allí justamente vemos en estas imágenes el presidente Gustavo Petro recibiendo estas distinciones por parte del presidente del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado, Ander Gil. Allí justamente el presidente Gustavo Petro, luego de esta ceremonia protocolaria, por decirlo de cierta manera, y luego de firmar el libro de honores de la Cámara del Gobierno español, pues dio sus palabras, entregó su intervención, que queremos que justamente ustedes escuchen a esta hora. En la Cámara de los Diputados, el legislativo, Gustavo Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, y su intervención ante los congresistas de España. Tengo más de 20 años de haber sido parlamentario. Hubiera querido en mi Congreso un aplauso así de prolongado cuando me retire de allí. Yo vengo del país de la belleza. Recorriendo el mundo, ese es el epíteto que le podría dar a mi propio país. He intentado encontrar las raíces de lo que somos nosotros, el país de la belleza y de la sangre. Hay una pasión allí que tiene que venir de algún lado. La he buscado en Europa. Poco he encontrado la pasión en Europa, excepto aquí en España. Creo que ese rasgo, esa marca que todos los latinoamericanos tenemos, que tiene que ver con la pasión, proviene de aquí. Quizás no de nuestro mundo indígena ancestral, que es una de nuestras raíces, quizás no en el mundo africano, negro, profundo, quizás que es otra de nuestras raíces, quizás del mundo romano, que en nuestras venas. La pasión es parte de nuestro quehacer diario, alumbra de alguna manera poco racional, quizás en el mundo inconsciente de nuestro diario vivir, nuestra forma de entender la política, nos ha llevado a cosas sublimes, a revoluciones indudablemente, nos ha llevado a terribles momentos en donde nos autodestruimos, donde quisiéramos deshacernos como humanidad en medio de fases terribles de la historia. Quizás en España es donde se encuentra eso. De niño conocí España sin venir aquí, en el Quijote, como mexicano. El Quijote me enseñó el individuo que podía caminar caminos entuertos. De alguna manera ahí aprendimos que alguna función que teníamos era el caminar para construir justicias. Un caminar eterno que acompañaba la vida de manera permanente. Nos decían locos a veces, muchos epítetos hemos recibido simplemente por cabalgar tratando de encontrar la justicia, el amor. No se puede desligar la búsqueda de la justicia con la búsqueda del amor.
lo racional del pensamiento político está ligado al sentimiento. No se puede desligar un sentimiento que le inculca la pasión a la justicia. En el Quijote se encuentra, a veces soñaba con un ejército de Quijotes buscando la justicia del mundo. Miles y miles de Quijotes era lo que en la mente de un adolescente se empezaba a construir, marcó mi existencia, porque de alguna manera me convertí en un Quijote. No cabalgaba. En Colombia es difícil cabalgar. Hay zonas para ello. Los llaneros de Bolívar eran grandes jinetes que buscaban libertad. Nosotros realmente caminábamos arriba, abajo, en las altas montañas, tratando también de encontrar la justicia, de encontrar el amor, de cambiar el mundo. Los Quijotes nos enseñaron esa manera de hacer la política. Está escrita ahí en la historia del mundo. Es un legado latinoamericano en el pasado reciente, en un mundo ya contemporáneo, que se puede entender o no se puede entender, se entiende más si se percibe como la búsqueda eterna del amor y de la libertad que está en cualquier ser humano. Después conocí a España en los libros, a través de las palabras, las letras, los símbolos, la historia. Tampoco había venido aquí, tuve ganas de conocer los rincones que me mostraban los libros, que me hablaban de un español que quería construir un mundo nuevo, que quería detener fascismos, que quería soñar, que nos hacía soñar a nosotros, los latinoamericanos. En cierta forma concebimos nuevas banderas libertarias, no solo en aquel Bolívar guerrero, rebelde, sino también en aquellos españoles posteriores que quizás sin quererlo, habría que mirar una investigación para encontrar si las viejas ideas de los guerreros latinoamericanos que construían repúblicas, con el perdón de ustedes, podía estar también en la sangre y en la mente de aquellos españoles que levantaban banderas libertarias. Yo estuve al lado de esos españoles, de esas españolas. Algunos de sus hijos y de sus hijas nos acompañaron en nuestra primera juventud, incluso caminando las montañas, como si allá en el país de la belleza, la bandera perdida, la bandera derrotada, la bandera que corría al exilio, podía encontrarse de nuevo con dignidad alzada en nuestras altas montañas, en nuestros mundos del cóndor, en nuestros vientos que también sonaban a libertad. Así conocí a España sin venir aquí. Forjó en parte el comienzo de mi lucha y la de muchos jóvenes latinoamericanos, de aquella generación, de aquella época. Creo que se haya perdido por completo. Ha quedado escrita en la historia de aquí y de allá. Aún un joven latinoamericano está casi en todas las banderas de quienes protestan en cualquier rincón del mundo, de quienes quieren justicia en cualquier rincón del mundo. Ese mundo nuestro está vivo, tan vivo que soy el único presidente que ha llegado a ser de esa generación. Obviamente desato la discusión, obviamente en mí se centra el ataque de quienes no quieren los cambios, de quienes creen que el mundo está bien así. Y en mí también se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir. Como ser humano, cuando veo en las calles
las grandes manifestaciones, cuando encuentro a mi gente en las esquinas, aquí nomás en Madrid, por montones, mujeres llorando, mujeres esperanzadas en que yo pueda cambiar el rumbo de mi país, temores de no poderlo hacer. Creo que eso llega a cualquier dirigente político, el temor de no cumplir con lo que la historia demanda de él. Aquí estoy entonces, venido del país de la belleza y de su historia, de sus sangres. No a hablar simplemente del futuro, no a hablar simplemente del pasado. Quizás uno y otro están ligados ahora en este tipo de espacios al cual he pertenecido durante 2 décadas y más, allá como parlamentario, que conozco más o menos su manera de ser, sus discursos, sus lógicas, sus ritos. Se parece un congreso a los congresos del mundo, no hay muchas diferencias. Representar una nación en toda su diversidad, saber que no hay un pensamiento único, que el pensamiento corre a través de los conflictos, de las maneras de entender diferentes, que quizás una de las mayores riquezas de la humanidad que se ha tratado de extinguir una y otra vez es la riqueza de la diversidad misma, de la diferencia, que tanto nos aporta una manera de entender diferente, una historia diferente, una especie de filón de la vida que se diferencia unos de otros. Esa es la riqueza de la humanidad, filones de vida que se van encontrando, que se rechazan a veces y que se encuentran a veces. La vida es un virus. Ojalá en el futuro los seres humanos seamos portadores de ese virus entre los planetas, para expandirlo. Quizás esa es nuestra misión, pero hoy tenemos una: salvar la humanidad. Hoy estamos en un momento diferente. Hoy quizás el sueño nos lleva a una situación concreta. El mundo que vivimos, la humanidad que existe, está en peligro. A eso vine. Ustedes van a dirigir Europa. Nosotros vamos a encontrarnos con ustedes en una cumbre. Yo tengo aquí un poquito de tos. Venido el aire del avión, se me agota la garganta. Ustedes van a dirigir a Europa y nosotros nos vamos a encontrar con ustedes en la CELAC, Unión Europea. ¿Qué vamos a decir allí? ¿Hacia dónde llevamos esas reuniones? Para mantener las cosas como están o para sentar unas bases diferentes. Yo creo que el mundo reclama, por lo menos de nuestro lado, unas bases diferentes. Estamos en los tiempos de la crisis climática. Como dice la ciencia, y todo progresismo tiene que basarse en la ciencia. No dejar la pasión, pero basarse en la ciencia es el faro que nos puede alumbrar, no hay otro. La ciencia es lo que nos puede conducir a un mejor camino. La política que se basa en la ciencia es la que se llama progresista. Puede equivocarse o no, pero mientras nos aferremos a esos faros, mientras hagamos casos de sus llamados, podremos concretar un mejor futuro para la humanidad. La ciencia dice que estamos a punto, que estamos en el comienzo de los tiempos de la extinción. Ningún ser humano diferente a nosotros en el pasado ha vivido algo que se pueda llamar los tiempos de la extinción. No es el Apocalipsis que algún poeta escribió, el libro que yo leía en mi cárcel.
me encantaba. Por eso ahora me dicen apocalíptico, pero me parece un libro pasional en la Biblia, el último. Ese libro se escribió sin saber realmente nuestra realidad de hoy, pero se parecen. Nuestra realidad de hoy es apocalíptica. Nos lo dice no el hombre de la Biblia, nos lo dice la ciencia. La ciencia nos está diciendo que comenzamos los tiempos de la extinción. Un momento de crisis profunda, de cambio de paradigmas, de cambio de ideas, en las que nos hemos aferrado sin conocer la realidad, de cambio de culturas, de cambio de maneras de ser cotidianas, de cambios de producción y de futuro, de cambios de modos de producir, decía el economista del siglo XIX, al cual se le ha censurado en casi todas las facultades de economía, la economía política clásica, que nos trataba de mostrar cuáles eran las leyes científicas del proceso económico en la historia. Pues hoy estamos a puertas de extinguirnos o cambiar. En mi campaña política en Colombia puse la palabra cambio como el eje central de la imagen, pero no pensando simplemente cómo coincidir con una manera de pensar mayoritaria que hacen los publicistas en toda campaña, sino tratando de mostrar una realidad. O cambiamos o nos extinguimos. Ya no hay tiempo para más. Ya no es propiamente un debate político como antaño, si conservar las cosas o cambiarlas, sino que tiene que ver simplemente con una orden que la ciencia nos da, porque ha encontrado los elementos que efectivamente nos están llevando en el corto plazo a la extinción. La crisis climática es eso. Podemos creer o no creer como si se tratara de una religión, pero no es religión, es ciencia. Podemos mirar hacia otro lado o hacer como el avestruz, y lo único que lograremos es que esos días estarán más cerca sin que hayamos hecho nada para evitarlo. La política del avestruz no nos lleva sino a acelerar los tiempos de la extinción. Y entonces, ¿qué hacer? ¿Por qué caminos tomar? ¿Cómo construir políticas públicas, no solamente locales, no solamente nacionales, sino universales? ¿Cómo coordinarnos de tal manera para que podamos ser efectivos? ¿Cómo nos coordinamos con la humanidad de África o de Asia o de Norteamérica o de la diversidad europea o de Latinoamérica? Nos toca. El mundo de un encuentro ahora es indispensable. Ya no podemos ser guetos ni mentales, ni culturales, ni étnicos. Es la diversidad humana lo que hay que mover para encontrar los puntos y las políticas públicas que permitan que la humanidad siga existiendo y que la vida siga existiendo en este planeta. Ojalá en algún tiempo la humanidad irradie esa vida como un virus, el virus de la vida en el universo. Pero hoy nos tocó es a nosotros tomar las decisiones para que la vida pueda existir en este planeta. Y eso demanda unas políticas, una actitud en los líderes y las lideresas. Es a nosotros en donde recae la mayor responsabilidad. Tenemos que conducir pueblos hacia unos mundos no conocidos, hacia una realidad que no se palpa, hacia un cambio y una transformación de la humanidad. Ese cambio le pueden poner los nombres que quieran, los apellidos, pero es cambio. No hay otra posibilidad. Y me parece que el encuentro entre ustedes y nosotros, que en estos meses se va a presentar, ustedes por dirigir ahora a Europa, nosotros porque somos la Latinoamérica, ese encuentro allá en esas cumbres tiene que irradiar
no solamente este mensaje, sino políticas concretas para encontrarnos. Los científicos y los ingenieros, la tecnología nos muestra unos caminos. No, que no son las energías sucias y fósiles, no, que son las energías limpias, que no es abrir el hueco para sacar el petróleo y el gas, que es aprovechar el viento, el sol, el agua, como decían nuestros indígenas. Un nuevo encuentro con el pasado, ellos lo decían. Y si es el viento, el sol y el agua y lo que podamos encontrar a través de ellos, vía la ciencia y la tecnología, ese será un simple cambio tecnológico, tan fácil de hacer como cambiar una máquina por otra, un celular por otro, un televisor por otro, a lo que estamos acostumbrados como sociedades del consumo, o traerá un cambio en las relaciones sociales de producción, que implica un cambio en las relaciones entre los seres humanos. ¿Cómo irá la democracia allí? La democracia herida, la democracia atacada, un proyecto democrático que no puede estar estático en unas instituciones clásicas a través del pensamiento liberal, sino que tiene que fluir, tiene que ser más profunda, tiene que ser más viva, un fluir democrático que al profundizarse hace que cualquier ser humano tenga que ser libre y expresarse en libertad. Esa democracia en movimiento, yo le llamo democracia multicolor, tiene que tener un brillo diferente en esta época para que pueda encabezar la lucha política de la humanidad por un mundo que no nos extinga, que no acabe con la vida. No es un cambio tecnológico solamente, es un cambio profundamente político. El tiempo de los cambios ha llegado. La política mundial o la política local va siempre a atravesar un filtro, cada vez de manera más intensa, más profunda, el filtro de la crisis climática, los éxodos de población, las políticas que midan esos éxodos, sea para trancarlos, creyendo que se puede trancar el agua entre los dedos, sea para entenderlos. Los tiempos de las guerras que estamos viviendo, los tiempos del hambre que de nuevo crecen en la humanidad, los tiempos de la enfermedad que acabamos de sentir. Yo tuve que vivirla amargamente en Italia y vi morir hombres ancianos frente a mí en los hospitales públicos de Italia. Cada uno tiene una historia aquí, pero esos tiempos de la enfermedad no son por el azar, no es porque de malas nos tocó vivirlos. Enfermedad, hambre, guerra, crisis económica están ligados, tienen que ver con lo mismo. Son los tiempos de la crisis climática y tienen que ver con el comienzo de los tiempos de la extinción. Los ricos que se reunieron en Davos, Suiza, me invitaron a esa reunión, nunca había ido. Pueblo pequeño, casi una aldea que recibe a un club de adinerados del mundo que les gusta mirarse allí en esos salones, encontrarse con una especie de gueto, con una clase, y entenderse así. Tenían un punto central de discusión que ya no era el privilegio, era lo que ellos llamaron la policrisis, y definieron la policrisis como hambre, como enfermedad, como estancamiento económico, como crisis climática. Los más ricos y nosotros estamos de acuerdo. Estamos viviendo una policrisis, solo que esa crisis tiene una marca que se llama muerte, homicidio. Pues tenemos que actuar. Y un poco mi mensaje aquí en esta tribuna no es solo recordar el pasado, las marcas de la historia, que muchas son entre nosotros, sino que es también recordar el futuro, en cierta forma.
lo que nos demandan los actuales tiempos, el tiempo contemporáneo, los hombres y las mujeres del hoy, que hemos decidido ser políticos. Esa palabra, política, hoy tiene que ver con vida. Política hoy tiene que ver con cambio. Política hoy tiene que ver con los tiempos en donde la humanidad no se dejó autodestruir y puso sobre la mesa del planeta unos nuevos criterios de existencia. Desde el país de la belleza, ahora le decimos en este gobierno, la potencia mundial de la vida. No es posible ser potencia mundial de la vida si toda la humanidad no lo intenta. Así que una España potencia mundial de la vida dirigiendo a Europa, con nuestra ayuda, sí, con nuestro apoyo, claro, en una nueva hermandad que no recuerda el pasado, sino una nueva existencia. Ser hermanos, ser hermanas, para construir en el planeta Tierra una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables. Colombia Hoy Radio.